Los hechos. Tenemos por esta parte al demandante, quien es Luis Arturo Correa Linares, el que va a representar a Luis Miguel Correa Panduro, José Enrique Correa Panduro y José Arturo Correa Panduro, que para fines prácticos de esa explicación los vamos a denominar los hermanos Correa. En contra de los que son demandados, Mirna Lisbeth Panduro Barca y Euclides Maracu. Siguiente. ¿Qué es lo que solicitan los hermanos Correa? Que se ordene el desalojo por ocupación precaria del inmueble ubicado en el Girón Carpacá, 663 y 665 de la ciudad de Cali. En una primera resolución de junio del 2010 se les declara inadmisible la demanda, ordenándose que se precise el petitorio, y cuando pues se subsana esto, se corre el emplazamiento y llega la contestación de la demanda. En la contestación de la demanda, la señora Mirna con el señor Euclides argumentan una excepción por falta de legitimidad para obrar por parte de los demandantes, ¿no? Ya que ellos argumentan que los demandantes han dejado de ser propietarios del inmueble y que ellos, o sea, la señora Mirna y el señor Euclides, poseen el bien por más de 40 años, por lo que han operado con su tiempo. Sin embargo, esa contestación también fue observada inadmisible, fue subsanada. Después, con la excepción que se plantea, se establece fecha única para la audiencia. En la audiencia única del 10 de agosto del año 2010, declara infundada la excepción que plantean los demandados, argumentando la sala que los hermanos Correa sí tenían legitimidad para obrar, sí podían establecer esa demanda en contra de sus tíos, en este caso la señora Mirna y el señor Euclides. Es por ello que posteriormente la sentencia del 15 de septiembre del año 2010 declara fundada la demanda en primera instancia, ordenando el desalojo de los demandados. No estando de acuerdo con ello, los demandados apelan esta sentencia argumentando que esta demanda se sustentó en artículos que se refieren a la conclusión del arrendamiento y todo lo que tiene que ver con el arrendamiento, y que no se hizo referencia al proceso de usurpación sobre el mismo inmueble. Para entender mejor ello, tenemos lo siguiente. Ya tenemos como una línea de tiempo de los hechos que hemos estado explicando y nos encontramos acá, ¿no? Que se declaró fundada la demanda. En ese punto, para entender mejor, siguiente. Nosotros hemos revisado como antecedente el proceso de usurpación que ha operado la señora Mirna sobre este inmueble del Girón Carpacá 665. Como antecedentes de esta casa, nosotros encontramos que el 26 de mayo de 1986, mediante escritura pública de compra-venta, los padres de la señora Nancy es madre de los hermanos Correa, demandantes en el proceso de desalojo, compran el bien. Para intentarlo vamos a hacer como un árbol genealógico. Acá tenemos a los padres de Nancy y Mirna. Esos son los padres de Nancy, ¿ya? Ellos dos tienen a Nancy con su pareja, que se nos va a entender que es el señor Luis, el apoderado de los demandantes. Tiene pues a los tres hijos, ¿no? Los hermanos. Y la señora Mirna con el señor Euclides. Así viene lo que es el árbol genealógico de esta familia. Entonces, los que eran propietarios de este inmueble eran los padres de ella. Sin embargo, en el proceso por usurpación se nos menciona que ellos hicieron una separación de 50-50, o sea que la casa en sí se dividió en dos. Tenía dos partidas literales, dos copias literales. No me acuerdo muy bien el número de cada una, pero estaban así. Este era el 16 y ese era el 5. Entonces, los padres de Nancy y Mirna compraron el bien en el año
1986. Posteriormente, en el año 1990, los padres, bueno, se separan, se da a entender que se separan, e inscriben en los registros públicos una independización de matrimonio, como les dije, se separa 50-50. El 5 de febrero de 1996 hasta el 13 de mayo de 1996, la señora Nancy, la madre de los hermanos Correa, celebra una compra-venta de los 2 lotes de terreno, que en total estos 2 lotes suman 200 metros cuadrados. Ahora, este lugar lo conocemos como Jirón de la Rocá 65. Entonces, acá nosotros nos podemos dar cuenta que quien había adquirido la propiedad a través de una compra-venta de acto jurídico era la señora Nancy Parker. Ella era la propietaria de y como propietaria, ella le da un anticipo de legítima a sus 3 hijos, los hermanos Correa. El 22 de junio de 1970, retrocediendo en el tiempo, porque estos son los argumentos que menciona la señora Mirna en su demanda por usucapión, menciona que su esposo, el señor Uribe, se presenta ante la municipalidad de ese distrito y declara el nacimiento de su menor hija, afirmando o registrando como domicilio el Jirón de la Rocá 65. Y que desde ese momento a los posteriores 40 años ellos alegan que han hecho una posesión pacífica, pública, continua. Entonces, también menciona que desde el año 1973 la señora Nancy no tiene como domicilio el Jirón de la Rocá, ya que ella había viajado a la ciudad de Lima por motivos de estudio, y que prueba de ello es que sus hijos son pues naturales de Lima. Sin embargo, en la contestación de esta demanda, los demandados, en este caso los hermanos Correa, nos mencionan que cuando la señora Nancy retornó a la ciudad de Pucallpa con su conviviente, se instalaron en otra casa. Entonces, la señora Nancy, madre de los hermanos Correa, actuales dueños del inmueble a través de un anticipo de legítima, no tuvieron posesión del inmueble. Ese es el argumento que nos da la señora Mirna en su avión. Como ella dice, ¿no? Como ellos no hicieron posesión del inmueble, entonces no tienen el derecho de ser propietarios de este. Siguiente. Ahora, acá Mirna, lo que los demandados, en este caso los hermanos Correa, le responden o le objetan a la señora Mirna es que no es el tiempo de posesión que haya ejercido, que es de 40 años, sino el cómo lo ejerció esa posesión. Entonces, Mirna no tuvo una posesión por el inmueble que haya significado un animus dominis de Mirna de convertirse en propietaria. ¿Por qué? Porque en este inmueble, en este Jirón de la Rocá 665, había vivido su madre y sus hermanos, sus padres y hasta últimamente su abuelo, se menciona, ¿no? Hasta la fecha de su fallecimiento, que es el 13 de octubre de 2009. Esto es argumento de los hermanos Correa. Además, sus padres, o sea, la señora Nancy y su marido, ¿no? Tuvieron un negocio en el inmueble asignado como Jirón de la Rocá número 65. Era un negocio que hacían una venta de abarrotes. Entonces acá, en todo el argumento que nos mencionan los hermanos Correa como defensa a este inmueble, es que su madre estuvo durante todo ese tiempo bajo el cuidado de esta casa, y aparte de ello, construyó habitaciones y había dejado que su hermana Mirna viviera en esta casa hasta que ella pudiera construir un lugar en donde pueda vivir, y que luego se da con la sorpresa de que su propia hermana está tratando de apoderarse de su propiedad. Después de la presentación de los medios probatorios que acompañaban a la señora Mirna, se aprecian que no existe ninguno que demuestre o acredite de manera fehaciente que su posesión lo ha venido ejerciendo como propietaria, porque ella implícitamente reconocía la titularidad de los verdaderos
dueños de la casa. Entonces esto quiere decir que ella estaba ejerciendo una posesión inmediata, por lo tanto no podría prescribir la propiedad. Perdón, el inmueble. Los recibos de suministro de energía eléctrica, recibos de suministro de agua potable, recibos de suministro de telefonía y los pagos por impuestos federales y otros documentos, incluso como hipotecas, todos estos los había realizado tanto la señora Nancy como los hijos de la señora Nancy. Entonces, la decisión en primera instancia del proceso por usurpación nos dice que se declara infundado y que, pues, cosas y cosas, que básicamente la señora Mirna terminó debiendo. Como adicional, se apela a esta sentencia y en la sentencia apelada, la siguiente, se confirma lo que decía esta, o sea que básicamente infundado el usurpación. Ahora, después de cerrado este paréntesis, para nosotros entender el por qué en sí era justo que a la señora se le desaloje de ese lugar, ya que ni siquiera hizo mejoras en ese lugar, ni siquiera hizo mejoras, ni siquiera pagó, prácticamente vivía en esa casa de gratis y al final quería quedarse con ella, dando pues argumentos, presentando medios probatorios que en lugar de ayudarla simplemente hicieron que pues se demostrara que no tenía o no debía el por qué prescribir esa casa. En la sentencia de vista del 8 de abril de 2011, que después de la sentencia apelada, donde se decide el desalojo por ocupación precaria, esta sentencia de vista confirma el estado, lo que quiere decir que confirma lo que se había establecido en la sentencia de primera instancia. Porque los demandantes, en este caso los hermanos Correa, habían acreditado haber obtenido la titularidad que tenía en materia de reclamos al haberlo recibido en ejercicio de legítima por parte de su madre, la señora Nancy Fatula. Acá también es necesario precisar que este ejercicio de legítima se encontraba en registros públicos y desde el año 2005. En cuanto a la usurpación alegada por Mirna Euclides, se observa que los documentos aparecen a nombre de terceros. Efectivamente, ¿no? Para que tú puedas acreditar presunción excesiva de dominio, no solamente hace falta que tú digas que tienes una posición pública, pacífica y continua, sino también que, como nos dice la teoría de Savigny, tú acredites el animus domini sobre ese bien o sobre ese inmueble. Y bueno, la señora Mirna y el señor Euclides no lo tenían. Entonces, se observa que los documentos aparecen a nombre de terceros, por lo que no habiéndose desvirtuado la precariedad de la posesión, o sea que se sigue confirmando que ellos eran precarios, resulta viable el desarrollo. O sea que básicamente confirma el desarrollo. Ahora, esta sentencia de vista es porque viene el recurso de casación que lo interpone la señora Mirna.